Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a iniciar nuestro primer teórico del año. En este primer teórico, de alguna manera, lo que vamos a intentar es recuperar algunas categorías, algunas definiciones que hemos seguramente desarrollado a lo largo de su recorrido por el secundario, una especie de repaso muy general. Y del mismo modo vamos a intentar a través de esta clase teórica de hacer un resumen de lo que va a ser nuestro recorrido por la asignatura biología, de los grandes temas que vamos a ver en nuestra asignatura este año. En primer lugar, como ustedes bien saben, el término biología está compuesto por, digamos, el prefijo bio, que se traduce o alude a lo que sería la vida, y el sufijo logía, el cual alude a lo que sería el estudio. Una cosa importante a mencionar es que si nosotros consideramos un triángulo imaginario, en uno de cuyos vértices están ustedes, los y las estudiantes, en otro de los vértices del triángulo estamos las y los docentes, y en un tercer vértice tenemos el contenido o el conocimiento. Nosotros vamos a poder establecer interacciones laterales directas entre estudiantes y docentes, pero básicamente lo que vamos a hacer es establecer esas interacciones a través del vértice del contenido o del conocimiento. Eso se los recalco porque me quedo con la palabra logía, el estudio. El recorrido por esta materia implica de parte de ustedes un compromiso con el estudio de los contenidos, ¿sí?, a través de los cuales vamos a intentar interaccionar lo más que podamos para que su tránsito por la asignatura sea relativamente sencillo. Pero de nuevo, requiere por parte de ustedes el abordar los conocimientos o el tema de estudio para poder tener un diálogo más fluido con lo que serán sus docentes. La materia, como ustedes saben, se encuentra organizada en diferentes estructuras. Esta organización en general ocurre desde lo que serían las estructuras más pequeñas hasta las más grandes, desde las más simples hasta las más complejas, definiendo una serie de niveles de organización, o lo que tenemos mencionado en esta diapositiva, una especie de jerarquía de la vida, ¿sí? Entonces, los niveles de organización de la materia son categorías o grados en que se divide a todos los componentes existentes, tanto inorgánicos como orgánicos, para de este modo jerarquizados poder abordarlos, poder estudiarlos con mayor facilidad y de una manera acotada al nivel de organización que estemos referenciando en un momento, ¿sí? Esta categorización en general parte del principio que si bien todo lo que existe en el universo está constituido por átomos, estos se combinan de distintas formas, los que originan moléculas o organismos o compuestos con estructuras más complejas que otras. Entonces, en estos niveles de organización, nosotros partimos del nivel subatómico, el nivel atómico, el nivel molecular, el nivel subcelular o de organelas, el nivel celular, entendiendo por célula la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Las células se organizan en tejidos y así siguiendo. Acá tenemos una población. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que comparten un hábitat determinado. La comunidad, en cuyo nivel de organización coexisten poblaciones de diferentes especies que establecen relaciones esenciales para la supervivencia. En un nivel mayor, el ecosistema, donde hay interacciones complejas entre seres de distintas especies y comunidades entre sí, así como en un espacio físico que lo rodea. Podemos tener entre el ecosistema y la biosfera el bioma, que es un nivel de organización constituido por ecosistemas más grandes y complejos,
donde prevalece alguna característica, por ejemplo, climática, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar del bioma de la selva tropical, caracterizado por la presencia, entre otras cosas, de determinadas comunidades vegetales y animales, pero así también de una determinada humedad, de una determinada promedio de lluvias anuales, etcétera, es decir, con un componente climático. Y el mayor nivel de organización de la materia sería el de la biosfera, ¿no? Que está compuesto por todos los seres vivos y la materia no orgánica que se encuentra en particular en el planeta que habitamos. Una cosa importante o interesante a analizar es lo que se conocen como propiedades emergentes. Cada nivel de organización, que como dijimos, un nivel de organización se construye sobre la base de los niveles precedentes, o de alguna manera contiene a los niveles precedentes y es la base para el nivel siguiente. Cada uno de estos niveles posee propiedades que son específicas y características que emergen en ese nivel y que no existen en el nivel anterior. Eso es lo que se conoce como propiedades emergentes. O sea que si estamos considerando un sistema en que las entidades que lo conforman interactúan entre sí, surgen propiedades colectivas que son distintas, que son diferentes a las que tienen estas entidades de forma individual, ¿sí? Precisamente esas propiedades colectivas que surgen debido a la interacción es lo que vamos a denominar propiedades emergentes. Por ponerle un ejemplo sencillo, una molécula de agua tiene propiedades que son diferentes a la suma de las propiedades de sus átomos constitutivos. Las propiedades emergentes, como dice acá, de un sistema son el resultado de las interacciones entre sus partes, ¿sí? Por ejemplo, las interacciones de desarrollo se traducen en un organismo multicelular mucho más complejo que la célula que le dio origen, o las propiedades emergentes surgen porque las agregaciones tienen propiedades colectivas que las individuales no poseen. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una población, puedo hablar de expectativa media de vida, de tasa de natalidad, ¿sí? Lo cual no es una propiedad de un individuo, sino de una población, ¿sí? Entonces, propiedades emergentes son aquellas propiedades características de un sistema que surgen de la interacción de las partes que le dan origen. Los niveles de organización o jerarquía de la vida, como dijimos, podemos empezar desde el nivel atómico o subatómico. Los átomos se agregan en moléculas, en las moléculas en macromoléculas. Las macromoléculas se pueden agregar constituyendo organelas, células, tejidos y así siguiendo. Como les dije, estas divisiones son divisiones arbitrarias, ¿sí? Que de alguna manera ponen un coto, una definición a lo que sería el ámbito de estudio de diferentes asignaturas, de diferentes materias, de diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Pero ustedes entiendan a la vida como un continuo. Estas divisiones son arbitrarias, ¿sí? Se crean o se generan para poder establecer límites al abordaje de un contenido. Acá, por ejemplo, a cada uno de los niveles de organización o a diferentes niveles de organización que estamos mostrando, podemos ver desde qué asignatura se lo puede abordar, ¿sí? Por ejemplo, átomos, moléculas, macromoléculas es el ámbito de estudio de la química y de la bioquímica, ¿sí? Los organelas y las células de la biología molecular y de la biología celular, los tejidos los van a ver en histología, órganos y sistemas en anatomía, y el individuo o organismo pluricelular en fisiología u otras materias, ¿sí? Entonces, esos niveles de organización o esa jerarquía, de alguna manera, es una construcción teórica arbitraria, ¿sí? Para poder abordar el estudio o en un determinado nivel o con un determinado grado de alcance. Así como mencionamos que los distintos niveles de organización son producto de divisiones de algún modo arbitrarias de lo que es el continuo de la vida, los seres vivos también pueden dividirse o pueden organizarse o pueden clasificarse de diferentes maneras.
Una manera de clasificarlos que puede ser útil a lo que nosotros vamos a necesitar para este año en la cursada es aquella clasificación que divide a los organismos en autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos o productores son los que producen su propio alimento, mientras que los organismos heterótrofos o consumidores, ya sean herbívoros o carnívoros, no pueden producir su propio alimento y deben incorporarlo con la dieta. Los organismos autótrofos requieren energía básicamente del sol, energía lumínica, la cual utilizan en el proceso de fotosíntesis, o energía química, la cual utilizan en el proceso de quimiosíntesis. Por otro lado, los organismos heterótrofos solo usan energía química. Estos organismos heterótrofos obtienen de los alimentos todas aquellas moléculas que son necesarias para generar, por un lado, la energía que impulsa sus procesos y por el otro lado, para generar los monómeros sobre los cuales se van a construir sus propias moléculas. Nosotros tenemos todos muy en claro lo básico y elemental que es que todos estos organismos se alimentan y respiran para no morir. Las razones para ello entonces están situadas en el hecho de alimentarse para incorporar los materiales que van a utilizar para la construcción de sus propias moléculas, así como respirar para, de la oxidación de estas moléculas ingeridas, poder obtener la energía que necesitan para llevar adelante sus procesos. En los primeros trabajos prácticos, entonces, lo que vamos a ver es, lo que vamos a tratar de hacer es de identificar cuáles son las moléculas, ¿sí?, que aportan los distintos tipos de alimentos y cuáles son sus características físico-químicas esenciales. Y ahí lo que debiéramos poder visualizar perfectamente es qué tipos de alimentos nos aportan las proteínas, básicamente carnes. Acá tenemos vacuna, de pescado, de ave, huevos, quesos, lácteos, todos los alimentos que contienen proteínas. Por otro lado, ¿qué alimentos contienen lípidos? ¿Sí? Va entendiendo por tales en forma general a las grasas y aceites. Básicamente lo que tenemos representados son alimentos que aportan aceites de origen vegetal. Las grasas son de aporte animal. Y el tercer grupo de alimentos o de moléculas que pueden ser o que son incorporados con la dieta es el grupo de los carbohidratos, básicamente constituido o aportado por lo que son las harinas, en lo que son la panificación, las pastas, etc. Un grupo muy importante también tiene que ver con el de las frutas y verduras, que no solo aportan en parte las moléculas que estuvimos mencionando previamente, sino que aportan aquellos elementos que son claves para el desarrollo en condiciones normales de un individuo, a través de su aporte en vitaminas y minerales. La mayoría de las vitaminas y los minerales son fundamentales, son esenciales para el correcto funcionamiento de las células, como vamos a ver. También lo que vamos a ver en estos primeros trabajos prácticos, ¿sí?, que las proteínas están integradas por monómeros constituyentes denominados aminoácidos. La unión covalente de aminoácidos forma péptidos y los péptidos a partir de determinado número de aminoácidos constituyen proteínas. Los lípidos complejos, en este caso tenemos representado un triacilglicérido, constituidos básicamente por ácidos grasos y glicerol, o los carbohidratos complejos, constituidos básicamente por monosacáridos. La identificación o la asociación de determinados alimentos a determinadas moléculas, ¿sí?, así como las características de esas moléculas y de sus constituyentes esenciales, van a ser los temas que vamos a abordar en los dos primeros trabajos prácticos, es decir, en el trabajo práctico 2 y 3.
Esto es importante conocerlo desde el punto de vista biológico, pero también es importante de tener en cuenta qué componentes aportan los distintos alimentos, ya que el exceso o deficiencia de algunos de ellos puede favorecer el desarrollo de enfermedades. Acá en esta lámina tenemos representadas algunas patologías, algunas enfermedades que son producto de exceso o deficiencia de componentes en la dieta. Entonces, las dietas o los alimentos, qué moléculas contienen, es importante saberlo, porque sobre la base de ese conocimiento se pueden generar dietas adecuadas a las necesidades de los distintos individuos. Sumado a que, como también van a ver en los primeros trabajos prácticos, ciertos alimentos o ciertas moléculas aportan constituyentes que son esenciales para el organismo. Y con esenciales entendemos aquellos componentes que el organismo no puede sintetizar y debe incorporar con la misma. Vamos a ver aminoácidos que son esenciales, vamos a ver ácidos grasos que son esenciales, cuya deficiencia en la ingesta puede ser la causal de algún tipo de patología. Bueno, como dato de color, les pongo esta lámina donde se ve una de las enfermedades más comunes que han tenido las flotas o las viejas armadas, ¿sí? Debido, por ejemplo, a la falta de ciertos nutrientes, como por ejemplo los cítricos, que aportan determinado contenido en vitaminas, que es clave para que no se desarrolle una enfermedad común en estas condiciones, que es el escorbuto. Simplemente como dato de color para los que les guste un poco la historia. Dentro de lo que es la célula, dijimos que la célula la íbamos a definir como la unidad estructural y funcional de los seres vivos. También podemos encontrar o podemos diferenciar dos modelos de células: el modelo procariote y el modelo de célula eucariota. El modelo de célula eucariota básicamente se caracteriza por poseer su material genético o ADN envuelto o protegido en una estructura limitada por membrana que se conoce como núcleo, ¿sí? Esa estructura no la poseen los organismos procariotas, ¿sí? Cariotas es una palabra que hace referencia al núcleo. Procariotas es que tienen un pronúcleo, un núcleo que no es todavía un verdadero núcleo, y eucariotas, el prefijo eu significa verdadero, tienen un verdadero núcleo. O sea, en ambos hay material genético, hay material que contiene la información genética, pero en el caso de las células eucariotas está contenido en una estructura limitada por membrana. Otra característica distintiva de la célula eucariota y procariota, más allá de su tamaño, fíjense que en general esto es, de alguna manera trata de reproducir la escala, los organismos procariotas son muchísimo más pequeños. Otra diferencia esencial es el desarrollo de un sistema de endomembranas en la célula eucariota que no poseen los procariotas, ¿sí? Y asociado al sistema este que estamos mencionando de endomembranas, un sistema de endoesqueleto, por decirlo de alguna manera, o de citoesqueleto, ¿sí? Que también es algo que la célula procariota carece. O sea que la célula eucariota se caracteriza por poseer una membrana nuclear que delimita una estructura denominada núcleo, por la presencia de un sistema de endomembranas y por la presencia de un citoesqueleto. Estas tres características están ausentes en la célula procariota. Acá tenemos un modelo de una célula procariota. Como les dije, tienen el material genético en una estructura que se conoce como nucleoide. No es un verdadero núcleo, no hay una membrana que lo rodea. Hay carencia de endomembranas, no hay un sistema de endomembranas y tampoco de citoesqueleto, ¿sí? Poseen una membrana plasmática o membrana celular y pueden tener una pared y una cápsula de distintas características dependiendo del tipo de procariotas. Pueden tener elementos similares a lo que son los flagelos de las células eucariotas, aunque con otra estructura interna, con otra química, por decirlo así como estructuras que serían similares a las cilias, pero también tienen una estructura diferente. Después pueden tener un segmento de ADN extracromosómico,
que se conoce con el nombre de plásmido, y ribosomas, entonces a partir de su material genético y de una estructura como son los ribosomas, se puede llevar a cabo la síntesis de las proteínas que esta célula requiere. Acá es simplemente para que vean a escala. Estas son células eucariotas. Fíjense los núcleos, tienen verdaderos núcleos que están infectadas con procariotas, para que ustedes de alguna manera conozcan la relación general de tamaño. Las células procariotas es importante conocerlas por varias razones. La primera es que normalmente son modelos de estudios simples, ¿sí? Su complejidad es mucho menor y por lo tanto abordar determinados procesos en una estructura procariota es mucho más sencilla para entenderla en sus elementos fundamentales, pero también porque las bacterias pueden ser causales de enfermedades. Aquí tenemos algunos ejemplos de bacterias que causan distintas enfermedades, la mayoría de las cuales ustedes seguramente conocen. Recuerden también que las bacterias, ¿sí? Así como hay bacterias que son patogénicas para el ser humano, también hay muchas otras bacterias que conviven en simbiosis en nuestro organismo y que son esenciales para su normal funcionamiento. Entonces, no nos quedemos con la idea de que las bacterias son algo nocivo para los organismos, ¿sí? Algunas bacterias sí, algunas bacterias pueden ser causas de enfermedades, pero muchas de esas bacterias conviven con nosotros armoniosamente y son útiles para la normal función. Un aspecto interesante que siempre me gusta mencionar es que nosotros vamos a abordar el tema de la biología y vamos a tratar de abordar el estudio de las células sanas y de cómo esa situación puede, o como cambios en esa situación en cuanto a la estructura o la función de la normalidad de una célula puede ser la causa de una patología, ¿sí? Pero siempre me gusta mencionar que no nos quedemos con que las enfermedades solamente son causadas por agentes biológicos, ¿sí? El concepto de las enfermedades asociadas a agentes biológicos o en forma exclusiva es un concepto muy viejo, es un concepto del siglo XVIII. Hoy por hoy la medicina tiene una manera de entender al proceso de salud y enfermedad mucho más compleja. Acá les pongo la frase de quien fuera ministro de Salud, el doctor Carrillo, ¿sí? Fíjese que frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Esto es una frase de aproximadamente la década del 50, ¿sí? O sea que de nuevo, entendamos que si bien nosotros nos vamos a focalizar en la biología, en los aspectos biológicos, ¿sí? De la normalidad de la célula y cómo eso se puede alterar y llevar a la disfunción o a una patología, las enfermedades no siempre tienen causas biológicas. De hecho, la definición de salud de la OMS, ¿sí? Nos plantea a la misma como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Bien, como les mencioné, una de las características distintivas de la célula eucariota es la posesión de un sistema de endomembranas. Cuando veamos membranas, vamos a ver la importancia de la misma no solo para delimitar el espacio en el cual ocurren determinados procesos en una célula, sino para regular la entrada y salida a ese espacio a través de la misma y la posibilidad de generar un compartimiento, un lugar con una característica físico-química particular que nos permita una particular función. Esa idea o esa posibilidad que brindan las membranas fue tan eficiente que en el curso de la evolución la célula eucariota se llenó de endomembranas, ¿sí? Hay un montón de orgánulos delimitados con membranas, en cada uno de los cuales se van a desarrollar funciones particulares. Eso va a ser el grueso de nuestro desarrollo en la cursada. Vamos a ver a lo largo de la cursada desde lo que es una membrana y sus funciones hasta cuáles son sus funciones de todos los orgánulos presentes en la célula eucariota.
Dentro de los componentes entonces subcelulares de una célula eucariota, estamos en un nivel de organización menor, ¿sí? Tenemos en primer lugar la membrana plasmática, que es la que, como les dije, delimita la extensión de una célula, que ofrece una protección mecánica a la misma, pero que a su vez es una barrera semipermeable y selectiva que de alguna manera regula el intercambio adecuado de moléculas con el medio ambiente. Fíjense que aquí, por ejemplo, podríamos definir un nuevo nivel de organización. No es el nivel de un orgánulo, ¿sí? No es un orgánulo la membrana, pero tampoco es una molécula. Es un agregado de moléculas. De hecho, podríamos llamar o podríamos definir este nuevo nivel como supramolecular. Acá, por ejemplo, tenemos que las membranas están constituidas, es una estructura tridimensional, ya la vamos a ver en detalle en su momento, constituida por un tipo particular de lípidos, por proteínas y por carbohidratos. Habíamos dicho que la característica distintiva de la célula eucariota es la presencia de un núcleo y una membrana nuclear. Aquí tenemos un esquema y aquí tenemos una microfotografía de una microscopía electrónica de transmisión. El núcleo es el lugar de la célula donde se almacena la información genética en forma de ADN y en su interior se producen procesos que son muy importantes desde el punto de vista biológico, como por ejemplo los mecanismos genéticos básicos, ¿sí? Vamos a dedicar 2 trabajos prácticos al estudio de estos mecanismos genéticos básicos: la duplicación del ADN, la síntesis y procesamiento del ARN, la separación del ADN y eventualmente la síntesis de proteínas, que no ocurre en el interior del núcleo, ¿sí?, sino en el citosol, pero que pertenece o que está considerado dentro de los mecanismos genéticos básicos. Esa síntesis de proteínas se lleva a cabo, como les mencioné, en el citosol de la célula eucariota y ocurre en un lugar particular, en una estructura particular, que es la estructura de los ribosomas. Del mismo modo que las membranas, los ribosomas también pertenecen a ese nivel de organización que podríamos llamar de agregados supramoleculares. No son moléculas, son un conjunto de distintas moléculas, básicamente ARN ribosomal y proteínas, ¿sí?, que constituyen las subunidades mayor y menor del ribosoma, y digamos no son un orgánulo, no están limitados por membranas. Entonces acá lo que tenemos son microfotografías de estos ribosomas, que, como les digo, es el sitio o el lugar donde se lleva a cabo el mecanismo genético básico de traducción, es decir, la síntesis de una proteína a partir de un ARN mensajero. Otro componente subcelular de la célula eucariota es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático hay 2 tipos: el retículo endoplasmático rugoso, denominado rugoso por la presencia de ribosomas en su superficie. Acá podemos ver como un puntillado, ¿sí? Es esta serie de sáculos o vesículas aplanadas, y es el lugar donde se produce la síntesis y procesamiento de determinadas proteínas. Ya vamos a ver de qué proteínas se sintetizan en esta organela. Y también tenemos el retículo endoplasmático liso, donde tenemos unas cisternas un poquito más redondeadas, con forma más de saco. Este es el retículo rugoso, este es el liso, este es el retículo rugoso y este es el liso, ¿sí? El retículo liso tiene numerosas funciones, entre las cuales vamos a desarrollar la síntesis de lípidos, de determinados lípidos, la detoxificación celular o el almacenamiento del calcio, que vamos a ver que es una unión muy importante para el funcionamiento de las células. Otro componente es el aparato de Golgi, ¿sí? Acá tenemos el esquema de lo que es el aparato de Golgi y acá tenemos la microfotografía de transmisión, ¿sí?, que es el lugar de la célula donde se produce la modificación, empaquetamiento y distribución de proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Después vamos a ver qué tipo de proteínas, con qué destinos. Todo esto lo vamos a ver en detalle. Tenemos 2 trabajos prácticos donde vamos a desarrollar en detalle todo lo que es el sistema de endomembranas. Otro componente subcelular
es el de los peroxisomas. Todos estos componentes subcelulares pertenecen a la categoría de orgánulos, ¿sí? Salvo los ribosomas que dijimos y las membranas, que son agregados supramoleculares. Todos los demás son orgánulos, están limitados por una membrana. Dentro de ellos tenemos peroxisomas, importantes en el proceso de detoxificación celular, en forma complementaria con el retículo liso, y parte del metabolismo lipídico se lleva adelante en este orgánulo. Y también tenemos a los lisosomas con una estructura similar, ¿sí? Un saco membranoso, está rodeado por una membrana, en cuyo interior hay enzimas, que en este caso participan de la digestión celular. Como dijimos, la posibilidad o las membranas ofrecen la posibilidad de un intercambio diferencial, ¿sí? A ambos lados de la misma, y ese intercambio diferencial puede generar características o un determinado ambiente con condiciones particulares que permite una determinada función que no se lleva adelante o que no ocurre en otro órgano. Por ejemplo, en el caso de los lisosomas, por ejemplo, mientras el pH del citosol es aproximadamente 7, el pH del interior de los lisosomas es 5, ¿sí? Lo que les permite que en su interior trabajen ciertas enzimas con condiciones óptimas a un pH bajo o un pH ácido. Otro componente subcelular importante, otro orgánulo importante de la célula es la mitocondria, o son las mitocondrias. Las mitocondrias vamos a dedicar un trabajo práctico a su estudio, ¿sí? Por ahora podemos adelantar que las mitocondrias son las usinas energéticas de las células. Es el lugar donde ocurre la respiración aeróbica y donde básicamente se produce mayormente la energía que la célula necesita para llevar adelante sus procesos. Bueno, esto es simplemente ilustrativo. Es un esquema que nos muestra un posible origen de las mitocondrias como un organismo simbionte de la célula eucariota. Las mitocondrias, si ustedes las analizan en detalle, tienen la estructura similar a un procariota, comparten muchas características con las células procariotas, ¿sí? La existencia de dos membranas, un ADN circular, ribosomas muy similares a los de la célula procariota en relación a lo que son los ribosomas de la célula eucariota. Es decir, que como hipótesis se puede plantear que en algún momento de la evolución de la célula se han incorporado al interior de la misma, produciéndoles o aportándoles como simbionte la capacidad de generar energía.